Dios. ¿Cuánto están agradecidos por la presencia de Dios? Fue un lindo tiempo de adoración y creemos que el Señor nos va a bendecir en esta tarde. Vamos de lleno a la palabra del Señor. El tema es el arquitecto de la mente. El arquitecto de la mente. Cuando hablamos sobre el arquitecto de la mente, es que nosotros podemos idear algo en nuestra mente. Dios nos dio la facultad para que nosotros podamos pensar y nuestros pensamientos nosotros los ideamos, lo plasmamos en nuestra mente para luego que se pueda producir de un espíritu al cerebro y al cuerpo. Existe una palabra llamada cartografía, que cuando hablamos de cartografía hablamos de algo que se traza, que viene a escribir algo. Cartos, que es un mapa, carpein, escribir. Entonces, cuando nosotros en nuestra mente tenemos algo que lo que pensamos lo llevamos, es como un mapa que nosotros lo recepcionamos en la mente. Nosotros somos lo que podemos pensar, mente, no cerebro. Mente, y renovaos el espíritu, mente, de vuestra mente. Entonces, para poder entender un poco el tema de lo que es el arquitecto de nuestra mente, tenemos que entender en que nosotros, según el espíritu que entra en nosotros, eso vamos a hacer. Ese va a ser nuestro comportamiento, ya que el enemigo ocupa la mente y los 5 sentidos para engañar. A través de los 5 sentidos el enemigo los puede usar para que el hombre o la mujer pueda caer de la gracia de Dios o pueda pecar. Utiliza los 5 sentidos, la ignorancia. Es lo que menciona el Proverbio cuando dice, Proverbios 23:7, que según el pensamiento que tengamos, eso es lo que va a ejecutarse. Otra versión, Jerusalén, dice, según lo que calcula en su interior, eso vamos a hacer. Otra versión habla de que según lo que piensa en su alma, eso va a suceder. Entonces, tenemos que llevar sujetos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios 10:5. Y esa soberbia y lo que se opone contra el conocimiento, hay que llevarlo sujeto. Y llevando sujeto todo pensamiento, escuche, pensamiento, llevarlo sujeto a la obediencia de Cristo. La altivez, lo que se subleva, necesitamos nosotros llevarlo sujeto a la voluntad de Dios. Anteriormente le hablaba que en Efesios 4:23 que hay que renovar ¿qué? El espíritu. El espíritu, no el cerebro. De ahí más adelante le voy a hablar que la mente no es el cerebro. No es el cerebro. La mente es un espíritu. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente tiene un espíritu. Según el espíritu que esté en tu vida, ese va a ser tu comportamiento, ese vas a hacer lo que tú vas a ejecutar según quien te gobierne. Porque hay muchos espíritus. Según el espíritu que te gobierne, eso vas a ejecutar. Por eso que nosotros somos lo que pensamos. Somos lo que hablamos. Somos lo que declaramos. Somos lo que podemos decir según el que gobierne. Pero si en nuestra vida hay un espíritu de miedo, si hay un espíritu de temor, eso vas a hablar, porque ya ese miedo tomó el control de tu vida. Somos lo que pensamos. Lucas 9:53 nos habla un pasaje donde iba Jesús con los discípulos a Jerusalén. Y cuando iban a aquel lugar, no le recibieron. Y el verso 54 dice, y a estos sus discípulos, Jacobo y Juan se dieron cuenta que no lo recibieron, no lo querían recibir en Jerusalén. Y Jacobo y Juan dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo y los consuma? Tú eres según el espíritu que esté en tu mente. ¿Quieres que enviemos fuego del cielo y los consuma? Y Jesús le lanza la siguiente frase, ustedes
no son, el verso 55, vosotros no sabéis qué espíritu los gobierna. Juan y Jacob querían que enviara fuego del cielo y los consumiera. Por eso le llamaron a ellos los Boanerges, los hijos del trueno. Se querían tronar a Samaria. Eran los hijos del trueno. Y Jesús le habla ahí que según el espíritu que está dentro de ellos, eso va a ser lo que gobierne. ¿Cuántas veces nosotros somos como los hijos del trueno y queremos tronar al hermanito? Según el espíritu que tengamos, que recibamos, eso vamos a hacer. El arquitecto de vuestra mente. El arquitecto de nuestra mente. Porque es un vínculo. Todo lo que es un vínculo, según el espíritu, es un vínculo, es una relación. Por eso que hay vínculo y hay transferencia de espíritus. Las transferencias de espíritus van según el que nosotros esté dentro de nosotros. Si hay un espíritu de contaminación, ese va a ser un vínculo. Vínculo es la palabra masoret. Y cuando hablamos de un vínculo que es un espíritu, ese va a ser el que nos va a gobernar. Vínculo es atar, aprisionar, arrestar, obligar, reprimir, que está preso. Es un vínculo. Según el espíritu que te domine, va a ser tu vínculo, va a ser tu masoret. Si es de contaminación, va a ser preso tu pensamiento. Amén. Necesitamos que el Espíritu de Dios gobierne nuestro espíritu. No es lo mismo el Espíritu Santo al espíritu del hombre. Cuando habla de Espíritu Santo le va a aparecer con mayúscula. Cuando hable del Espíritu del hombre va a ser con minúscula. Renovados en el Espíritu con minúscula. Tienes que renovar tu espíritu. Porque si no renuevas tu espíritu, lo puede tomar cualquier entidad. Cualquier entidad. Porque en el mundo espiritual todo se rige por los derechos legales. Si hay un vínculo de una contaminación, se va a regir un derecho legal. Y el enemigo va a tomar ese derecho legal de entrar cuando él quiera. Esto es peligroso. Génesis 6:5 nos habla y dice: y vio Jehová que la maldad era mucho sobre la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos del corazón era hacer el mal. Dios vio que toda la imaginación de sus pensamientos era mala. La imaginación de sus pensamientos, porque era un pensamiento contaminado. Ya la gente imaginaba. No era solamente pecar, ellos imaginaban el pecado. Por eso el Señor dice: la maldad era mucha. No era solamente que pecaba, ellos ideaban. Por eso que el que peca primeramente lo lleva a su espíritu, luego lo lleva en un pensamiento, luego lo lleva a una imaginación y luego lo lleva al cerebro, y el cerebro lo lleva a los miembros. Cuando usted peca en los miembros es un pasado, porque ella pecó en su espíritu, en su mente. ¿Alguien la agarró? La imaginación es el vientre espiritual de lo que uno da a luz, o de lo que uno va a hacer algo en contra quizás de lo que pueda estar en nuestra vida. Mente no es lo mismo que el cerebro. La mente es una estructura, es una dimensión. La mente es una esfera, y esa esfera la puede gobernar cualquier espíritu. Por eso necesitamos que según el espíritu que esté dentro de nosotros va a gobernar todo. La mente no es el cerebro. El cerebro actúa por una orden, por una información. La información que se le dé al cerebro, el cerebro le da la orden al cuerpo y el cuerpo ejecuta. Necesitamos que Dios venga en una cartografía espiritual y nos cambie nuestra mentalidad y escriba en nuestra mente y escriba en nuestro espíritu, para que podamos ser renovados en el espíritu de vuestra mente. Recuerde que están los dos hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, son diferentes. El hemisferio de la mujer no es lo mismo que la del hombre. El hemisferio del hombre es imaginación, es razonamiento. El hemisferio de la mujer es sentimiento y emociones. Por eso Dios le dijo a las mujeres:
que ellas cuando aman, aman. Pero le dijo al hombre: vosotros amad a vuestras mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer cuando ama, ama. Hay puro hombre. La mujer cuando ama, ama. Por eso le dijo al hombre: vosotros, hombres, amad a vuestras mujeres, porque el hombre razona, imagen, razonamiento. El hombre puede pecar por una imagen porque razona. La mujer, el sentimiento y emoción. Ahí el enemigo muchas veces trabaja en los sentimientos y las emociones. Hay que guardarse. Pero en el hombre, imagen, razonamiento. El hombre. Si usted ve en la televisión una mujer promoviendo una bebida con poca ropa porque no le alcanzó para más, y está mostrando ese producto, ¿qué producto va a ver el hombre? La bebida. ¿Qué? Porque el hombre, su hemisferio es imagen, razonamiento. Imagen, razonamiento. Por eso es que tenemos que colocarnos el colirio del cielo para no pecar, para no fallar. Y Dios hoy viene a ser, va a ser el arquitecto de tu espíritu, el arquitecto de tu mente. Por eso es que por el Señor nosotros estamos justificados. Y muchos pueden decir: bueno, pero puedo caer 7 veces. Es que Proverbios capítulo 24, verso 16 dice que el justo cae 7 veces, así que yo puedo caer 7 veces. Tengo chipe libre. Mentira, eso no dice la Biblia. Se lo voy a mostrar. Proverbios capítulo 24, verso 16. Porque 7 veces cae ¿quién? El justo. Y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán al mal. Lo digo de nuevo, para que lo recepcione su espíritu. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, pero el impío cae en el mal. No está diciendo que el justo peque, no está diciendo que el justo va a fallar, va a pecar. No dice eso en la Escritura. Justo, cuando cae el justo, es la palabra nafal. Justo, cuando cae el justo, es la palabra nafal. Nafal, cuando cae el justo y también cae el impío. Justo es nafal, que significa que desmaya, que es decaer, que es desanimar. Pero también está el impío, la caída del impío, que es la palabra rat, que significa que cae en la calumnia, cae en el pecado, cae en la justicia, cae en la perversidad, cae en una apariencia, cae en la maldad, cae en el pecado. ¿Se fija que no es lo mismo? Así que no tiene chipe libre para caer 7 veces. Al justo no puede caer en pecado, sí puede desanimarse. ¿Acaso quién no se desanima, hermano? Entonces caíste, pero no es una caída de pecado. No es una caída de pecado, es una caída de desánimo, es una caída de algún sentimiento, es una caída de algún área emocional, pero el impío cae de pecado y no es lo mismo. Amén. Necesitamos en que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida y que Él coloque en nuestro hemisferio el shalom de Dios, que es paz. Paz. Shalom, paz. Shalom significa restricción total del caos. Por eso el Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Pero ahí está diciendo la palabra 2 veces paz, solo que la leemos tan rápido que no nos damos cuenta, porque dice: en paz me acostaré y en paz dormiré, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, porque el enemigo puede venir en los sueños y contaminar nuestro hemisferio, contaminarlo con un pecado. Luego nos levantamos y pueden venir accidentes y puede venir el enemigo tomando el control. Por eso tenemos que, antes de acostarnos, declarar: en paz me acostaré y en paz dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Gloria a Dios. Shalom es paz.
Y de la palabra shalom viene una raíz que es shalom, que significa prosperado. Si tienes shalom, tienes paz. Y tienes shalom, que eres prosperado. El que tiene paz es prosperado. Aleluya. Avanzo. Gracias. Hay un pasaje en la Escritura, en el libro de Mateo capítulo 4, verso 1. ¿Se recuerda usted cuando dice la Escritura que Jesús estaba ayunando 40 días con su noche? Jesús estaba ayunando 40 días con su noche. Y dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. ¿Cierto? Escuche esto. Tu necesidad se va a transformar en una tentación. Cualquiera fuera la necesidad que tú tengas, se va a transformar en una tentación. Lo digo de nuevo para que lo recepciones bien tu espíritu. La necesidad que estés viviendo ahora se va a transformar en una tentación, porque toda necesidad se transforma en una tentación. Jesús en el desierto, ¿qué tuvo? Hambre. Y Satanás vio esa necesidad y le dijo: di a estas piedras que se conviertan en pan. La necesidad se transforma en una tentación. Cuidado con tu necesidad. Wow. Y Jesús, dice la Escritura, que lo llevó el Espíritu Santo al desierto. Pero Satanás también dice que llevó a Jesús al pináculo del templo. Al pináculo del templo. ¿Lo llevó quién? Satanás. El escritor Flavio Josefo dice que el pináculo del templo medía alrededor de 700 pies, o sea, 213 metros de altura. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo. La pregunta: ¿cómo llevó Satanás a Jesús al pináculo del templo? ¿Se entendió el comienzo? Va a entender cómo lo llevó. Usted dirá: ¿lo llevó en el espíritu? No. Es imposible que Satanás lleve a Jesús al pináculo del templo, porque si no, la muerte de Jesús hubiera sido ineficaz. Por eso la Escritura en Juan capítulo 14 verso 30 dice: Jesús, Satanás nada tiene en mí. Satanás nada tiene en mí. Entonces, ¿cómo llevó Satanás a Jesús al pináculo del templo? En su hemisferio. En su hemisferio. Porque el hemisferio del hombre, ¿qué es? Imagen y razonamiento. Imagen, razonamiento. Le mostró en su hemisferio imagen. Todos estos reinos te daré, porque a mí me han sido dados imagen. ¿Para qué? Para que razonara. Le llevó, en la palabra del griego, anagó. Le llevó la misma que el Espíritu Santo, y llevó Jesús, y lo llevó a Jesús al desierto. Pero Satanás utiliza también, porque él es copia de todo, y dice también que él lo llevó al pináculo del templo. Le llevó es anagó, y anagó significa le propuso. ¿Dónde le propuso? En su hemisferio, para que el Señor razonara. Wow. Necesitamos que Dios tome el control de nosotros. Así, de esa manera podemos nosotros estar buscando de Dios, porque el enemigo trabaja a través de la mente. La mente nos traiciona. Es como cuando usted va a prender la luz, y al prender el interruptor, usted inmediatamente ve que la luz se prende automáticamente, pero no es así. Usted aprieta el interruptor, inmediatamente ve que se prende la luz rápido, como que apretó inmediatamente, pero no es así, porque hay milésimos de segundos de retraso que llegue a encenderse. Nuestra mente nos juega a veces en contra. Por eso que necesitamos que el Espíritu de Dios gobierne nuestro espíritu, el espíritu del hombre.
Es como cuando aplaudimos. Cuando aplaudimos, pareciera que estuviera sincronizado, pero no está sincronizado, porque primeramente lo pensé y luego lo ejecuté. Es como el pecado. Cuando usted peca, es un pasado, porque primeramente lo pensó, lo planificó, un pensamiento, luego una imaginación, luego lo llevó al cerebro y el cerebro lo envió al cuerpo. Cuando usted pecó en lo físico, ya pecó hace rato. Ya pecó hace rato. Es necesario en que nos sujetemos nuestra mente, nuestro espíritu a la obediencia de Cristo. Amén. Cuando está el Señor, podemos hacerlo, aún en el hablar. Porque la mente configura el hablar, la mente configura lo que pensamos, la mente configura según lo que va a ser también el cuerpo, según las circunstancias. Cada uno debemos declarar y atar según el espíritu que Dios le dé. Y Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y dominio propio. Tienes que tener ese espíritu. Cuando está ese espíritu, entonces tú has confiado. Tú has confiado, porque no es solamente hablar algo, no es solamente decir algo, todo se ejecuta en un espíritu. Según el espíritu que entró en ti, es el arquitecto y empieza a diseñar y empieza a ver según si es de contaminación, si es de pecado o si es de algún espíritu, y luego lo va a llevar al pensamiento, luego lo lleva a la imaginación y luego lo lleva al cerebro y luego lo termina en el cuerpo. El Espíritu de Dios tiene que gobernar nuestra vida. Diálogo, dialogismo. Diálogo, dialogismo. Diálogo de dos personas, diálogo con otra persona. Ese se llama diálogo. 200 a 300 palabras por minuto. 200 a 300 palabras por minuto. Diálogo. Pero el dialogismo son 2000 a 3000 palabras por minuto. O sea, más hablamos pensando. Más hablamos pensando. Por eso que muchos hablan tanto que no pueden dormir en la noche. Wow. Dios tomará el control de nuestras vidas. Porque según lo que nosotros podamos ver, eso va a ser la persona. Según lo que nosotros podamos tener. Ejemplo, todos ven diferentes percepciones. Si usted ve un accidente, si 5 personas vieron el accidente, las 5 personas nunca van a decir lo mismo. Todas van a contar diferentes puntos de vista, porque es según lo que ellos vieron, según lo que ellos apreciaron. Cada uno tiene diferentes puntos de vista o perspectiva. Lo mismo es también si hay una gotera en tu casa y va un hermano y se da cuenta de esa gotera. Se da cuenta que hay una gotera. ¿Por qué? Porque fue a tu casa y vio esa gotera. Pero si va un ladrón, el ladrón no va a ver la gotera. El ladrón, su preocupación y su mente es que me llevo. Porque eso es su percepción. Según la percepción que tú tengas en tu espíritu, eso vas a hacer. Por eso yo soy lo que como aquí. Esa como que le pasó. Yo soy lo que como. Tú eres lo que comes. Tú eres lo que declaras. Tú eres lo que profetizas. Amén. Ese es el lenguaje, el arquitecto de vuestra mente. El Espíritu de Dios hoy nos habla que a través de los diferentes puntos de vista nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Mire, interesante esto, que el cerebro rechaza la palabra no. El cerebro rechaza la palabra no, porque el cerebro cuando escucha no es una orden. Al decir no, el cerebro no lo toma como una orden. Cuando te dice no voy a pecar, no voy a fallar, no voy a hacer esto, el cerebro rechaza el no como una orden. Por eso el Señor nos enseñó a orar.
nos enseñó a profetizar. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y soy más que vencedor. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y diga el débil, fuerte soy. No dice, no voy a pecar, no voy a fallar. El cerebro no coordina, el no lo rechaza, porque el no al cerebro no es una orden. Amén. El arquitecto de vuestra mente. Ese es el tema. Para poder entender esto necesitamos sanarnos. Hay heridas, hay traumas, hay espíritu, porque hay diferentes clases de espíritus. Ahí tenemos que ir a Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino principado, gobernador, potestad, de huestes, demonios, espíritu inmundo, ángeles caídos. Un montón de espíritus. Y cada espíritu es un rango. Los principados son que trabajan en los cielos. Los primeros en rango, primero en tiempo, primero en orden, son los arjé, son los arché, son los arc. Los gobernadores, los conmocrator, que trabajan con leyes, cambiando las leyes en contra de la de Dios, conmocrator. Las potestades o autoridades, según la versión, la seuxoxia, derecho legal. Si nosotros le damos derecho legal, el enemigo va a entrar sí o sí. Me acordé de un texto que dice la Escritura, que cuando el espíritu del hombre, que el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Otra versión dice lugares sin agua. Y él dice, volveré a mi casa de donde yo salí. Si leemos ese texto pareciera que alguien lo expulsó, pero ese espíritu inmundo no fue expulsado, salió porque él quiso. Cuando el espíritu del inmundo sale del hombre, dice, sale, él dice, volveré a mi casa. Y note lo que dice. Mi casa, recuerde que los demonios y espíritus inmundos son seres descorporizados, no tienen cuerpo. Y dice, volveré a mi casa, porque ellos el cuerpo lo toman como su casa. Casa del hebreo, bayit, casa del griego, oiko. Entonces ahí es un oiko. Y dice, volveré a mi casa de donde yo salí. Yo salí, dice, no donde me reprendieron, no donde me expulsaron, de donde yo salí, yo quise salir. ¿Pero para qué quise yo salir? Para ir a buscar otros espíritus peores. 7 espíritus peores. Y luego toman esos 7 que al final con él son 8 y entran en la casa que sería oiko. Y oiko significa una generación, una descendencia. Ahora ya no solamente va a entrar en ti porque ya te conoce, ya sabe la contaminación, sino entra para entrar a tus hijos, a tus nietos, a tu generación. Esa es la palabra oiko. Así de astutos son los espíritus. Entran para irse directamente al hijo, para irse directamente al nieto, para irse directamente al bisnieto. ¿Por qué? Porque trabajan con lo generacional, ancestral, ADN, genes, sangre. Y como Hebreos 12 nos habla por los pecados de sangre. Por eso, cuidado con pecar. Cuidado con pecar, porque no solamente eres tú, sino que no va, porque ya te contaminó, ahora va a ir a tus hijos. ¿Amas a tus hijos? Entonces no peques más. Wow. Ya se acabaron los amén. Eso significa que tengo que terminar. ¿Por qué? Porque el espíritu trabaja con una genética generacional, ancestral, familiar. Por eso génesis, generacional. Genética viene de la palabra génesis. Genética viene de genes, y genes viene de generación, y generación viene de génesis, y génesis significa principio. Hay un principio que estos espíritus entran. Y Mateo capítulo 1 verso 17 nos habla de 14 generaciones. Por eso que hay que orar por las 14 generaciones anteriores a nosotros. Quizá alguien abrió un derecho legal, abrió una puerta y se transformó en una entidad y ahora está trabajando. 14 generaciones, 16.384 espíritus o genéticas antes de ti. 16.384 puertas antes de ti. Tremendo, hermano. No eres solamente tú. Por eso, para sanarse, tenemos que ir a nuestro árbol genealógico. Si hay heridas, si hay trauma, hay que ir a nuestro árbol genealógico, porque hay heridas, quizás del padre, quizás haya brujería, hechicería, y tú no lo sabes. Por eso el Señor dice 14 generaciones, Mateo capítulo 1, verso 17. Es necesario orar para que el Espíritu de Dios
tome el control de nosotros. Tú eres según lo que te gobierna. Tú eres según el Espíritu que esté dentro de ti. Si el Espíritu de Dios está dentro de ti, tú has confiado, vaya erguido, porque todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece, y diga al débil, fuerte soy y soy más que vencedor, porque ese es el Espíritu que está dentro de ti. Tú eres según el Espíritu que está en ti. Pero si es un espíritu contaminado, entonces eso va a gobernar no solamente tu cuerpo, todo tu ser, el ser tripartito, tanto los pensamientos, tanto la imaginación, tanto el cerebro y tanto el cuerpo. Un león, un elefante. Un león, un elefante. El elefante grande, fuerte, con mucha fuerza. El león más pequeño, menos fuerza, más pequeño, menos fuerza. El elefante grande, fuerte. Pero el león, cuando ve al elefante, dice: almuerzo, comida, almuerzo, desayuno. ¿Eso lo escuchó o no lo entendió? Porque el león, por eso se le llama el rey de la selva, porque no teme a nada. Puede estar solo y atacar, aunque sea más grande, pero él dice: mi desayuno, mi almuerzo, mi cena. Tú tienes que ser con la actitud del león, el que gobierna tu vida. El león de la tribu de Judá está dentro de ti. Amén. Necesitamos declarar, necesitamos profetizar. Por eso cuán importante, ya estoy terminando el tema, cuán importante es movernos en un ambiente, en una presencia. Había una presencia hermosa hoy. Por eso es que cuando llegamos aquí tenemos que aprovechar el tiempo. No estar mirando, aprovechar el tiempo de levantar nuestra voz, de levantar nuestras manos, que no se nos diga lo que tenemos ya que hacer, porque tú eres un ambiente, tú eres una plataforma en que tú gobierna algo, o según el Espíritu que gobierne tu vida, eso vas a hacer eso vas a hacer tú, y según lo que esté en ti, según lo que esté en ti, lo que te gobierna, eso vas a hacer. Si hay una herida, si estás triste, entonces no vas a poder levantar las manos, porque estás en un estado de un espíritu de amargura, y amargura significa mará, y mará viene de la raíz rebelión. Es que estoy en amargura. Claro, está en rebelión. ¿Por qué? Porque no quieres levantar tus manos, porque no quieres adorar. Te estás rebelando contra el Señor de señores. Necesitamos su presencia. Y cuando hablo de su presencia, aquí quiero profundizar un poquitito. Porque presencia, a veces decimos: que danzó y hubo una danza, presencia de Dios. Profetizó, presencia de Dios. Habló lengua, presencia de Dios. ¿Qué será presencia de Dios? ¿Será eso presencia de Dios? ¿O será manifestación? Son manifestaciones de la presencia de Dios, pero no es presencia de Dios. Presencia es un cambio. Presencia es un cambio de mentalidad, metamorfe o metanoia, cambio de mentalidad. Si tú pecas, te arrepentiste y cambiaste, y el Espíritu Santo entró en ti, y la presencia de Dios gobierna tu vida, la presencia de Dios está en ti, porque es un cambiamiento, es un cambio de mentalidad. Presencia no quiere decir porque danzaste, hay que hacerlo, sí. Presencia no quiere decir solo que profetizaste, hay que hacerlo, sí, pero no significa que sea presencia. Porque puedes profetizar y puedes salir a pecar. Wow. En Edén había presencia. Cuando Dios puso a Adán en Edén, había presencia. Y la presencia de Dios hablaba con Adán. Hablaba con Adán. Todo era ambiente, todo era presencia, todo era presencia. En Génesis 3, con la caída, lo primero que el hombre perdió fue la presencia de Dios y se apartó. Pero en Edén estaba ahí.
En Edén no había necesidad de danza, no había necesidad de cantar coritos, no había necesidad de congregarse, no había necesidad de orar, no había necesidad de ayunar, porque todo era su presencia. Pero con la caída se apartó. Ahora tenemos que buscar su presencia. Tienes que buscar su presencia. ¿Pero qué será presencia? Presencia es una intimidad, es una relación. Presencia es una comunión. Hay batallas y batallas. Y hay una adoración en la presencia, que no se hace guerra, que no se hace batalla, porque en su presencia no hay guerra, no hay batalla. Sí hay momentos de guerra, sí hay momentos de batalla, pero hay una intimidad que es una presencia, y en la presencia es solo tú y Él. Y ahí no hay guerra, ahí no hay batalla. El problema es que en la presencia nosotros traemos la guerra, traemos a Satanás, traemos a los espíritus, traemos a las entidades. Hay un momento de intimidad que se llama presencia, que es una relación tú y Él. Y ahí no hay guerra, ahí no hay batalla, ahí te quitas la armadura, ahí tú mueres. Porque en la presencia no puedes entrar vivo, tienes que entrar muerto. Porque solo un muerto lo peñisca y no siente nada. Pero que te peñisquen a ti, la herida o el pecado, te va a doler. En su presencia tienes que entrar muerto. ¿Quieres entrar en la presencia de Dios? Muere. Porque en su presencia el que muere no critica. El que muere no habla mal de su hermano. El que muere está muerto. Así que estás calificado para estar en su presencia. Presencia. Tocados, pero no transformados. Presencia no es un toque. Presencia no es un toque. Judas fue tocado y no transformado. Presencia no es un toque, no es solo una manifestación, es un cambio. Y tú tienes que estar con la presencia de Dios siempre, y eso se logra en la intimidad. Por eso Jesús nunca oró por un enfermo. Jesús nunca oró por un enfermo. Jesús, ¿qué hacía? Declaraba, profetizaba, decía la palabra, sal fuera, sé sano, y era sano. ¿Por qué? Porque nunca oró por un enfermo. ¿Dónde oró? En la madrugada, en la intimidad. No estoy diciendo que no tengamos que orar, tenemos que orar, porque la oración del justo puede mucho, pero ora más de madrugada. Ora más en la intimidad y luego declara, sé sano, sé limpio. Pero a veces tenemos que hacer largas oraciones porque no nos levantamos a orar como debía de ser, o no nos levantamos en madrugada, en donde son las horas más excelentes para orar de madrugada. Judas fue tocado, pero nunca fue transformado. Presencia es armonía. En Edén ahí había una armonía. Tanto era con Adán, la mujer y los animales. Había armonía, porque lo que provoca la presencia es armonía. Pero si no hay armonía, habrá división. ¿De dónde provienen los pleitos? ¿De dónde provienen las divisiones? ¿No es acaso de vosotros mismos? ¿Estarás en la presencia o fuiste tocado? Presencia es armonía, es unidad, es sentir el dolor ajeno, es llorar con el que llora, es reír con el que ríe, es ser empático, es abrazar al necesitado. Presencia es armonía, eso es presencia. En Edén había una armonía. Termino. Si me coloca Lucas 10, 18. Lucas 10, 18. Creo que estaba la imagen por ahí. Mire, dice la escritura. La escritura no habla en Lucas capítulo 10, verso 18. Jesús dice, y yo veía a Satanás
caer del cielo como un rayo. Jesús dijo, y yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús no lo vio en ese presente, eso lo vio en la eternidad, pero está declarando lo que en la eternidad fue, porque Él dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero no solamente Satanás cayó del cielo como un rayo, sino fue removido del cielo. Fue removido del cielo. Satanás fue removido del cielo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No solamente Satanás fue removido del cielo, sino que fue removido de la presencia. Fue removido de la presencia. Por eso que cuando tú le adoras y levantas tus manos, Satanás sí o sí será removido. Colóquese en pie. Aleluya. Satanás sí o sí será removido. Por eso que es importante adorarle. Por eso que es importante estar en la presencia del Señor. Por eso es importante en que el Espíritu venga sobre nosotros y sea el arquitecto de nuestra mente, porque nosotros vamos a hacer según nuestros comportamientos. Por eso que en su presencia hay plenitud de gozo, hay armonía, hay deleite. Vienes quizás sin fuerza, vienes cansado, ya con ganas de dejarlo todo. Pero cuando adentras en la presencia de Dios y levantas tu voz y levantas tus manos, solo ahí el Señor se mueve. La mujer gritaba, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y Jesús no la pescó. Y Jesús siguió su camino. Y ella siguió gritando, ahora Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús dice que siguió su camino. Hasta que dice el original, y la mujer se postró y adoró, y Jesús se acercó. No grite tu necesidad, adora. No grite, Señor, ten misericordia. Él lo sabe. Adora. Cuando tú adores, Él se acerca y colocará presencia de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites poder entender cuán importante es en que tu Espíritu gobierne nuestras vidas. Necesitamos en que tú hagas un cambio en nuestra mente, un cambio de mentalidad. Pedimos perdón, Señor, a un mundo espiritual, a un mundo real, a un mundo quizás de derechos legales que nosotros hemos dado por nuestros pensamientos, por nuestras obras, porque nosotros hemos hecho un arquitecto en malos espíritus y hemos diseñado una contaminación. Pedimos perdón al mundo espiritual y cerramos todas las puertas que vienen del pasado. Y perdónanos, Señor, perdónanos, porque a veces nosotros creemos que esto eres tú y que esta es tu presencia, pero es tan grande tu amor, tan grande tu misericordia que no lo alcanzaremos a dimensionar. Y tú te mueves de diferentes maneras. Solo ayúdanos, solo transfórmanos, Señor. Queremos que tú nos transformes y ayúdanos a ser verdaderos adoradores, porque también hay falsos adoradores, pero el que adora puede estar su presencia. Y si está su presencia, está el león de la tribu de Judá. Por eso que Satanás no te va a ver a ti, no te va a ver a ti, no te va a ver a ti, sino va a ver al león que está delante de ti. Y tendrá que huir, y tendrá que ser removido, y tendrá que salir por el poder de Dios reflejado en ti. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, que podamos cambiar nuestra manera de pensar, que podamos cambiar nuestra manera de accionar, que podamos cambiar nuestra manera de decir las cosas y declarar que sí podemos en Cristo, que sí podemos, lo podemos hacer, lo podemos porque declaramos, porque profetizamos a un mundo espiritual. Su bendición repose, Señor, sobre nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque somos bendecidos y a través de esta palabra podemos decir que tú serás el arquitecto de nuestra mente.
Tú eres el arquitecto de nuestra mente. Tú eres, Espíritu Santo, el que va a entrar, el que va a gobernar y va a renovar todo espíritu contaminado, todo espíritu que no provenga de Dios, y nos sujetaremos a la obediencia de Cristo en el nombre de Jesús. Alguien levante un fuerte aplauso al Señor.